Ahora sí, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos o buenas noches, porque sé que están en muchos rincones del planeta. Bienvenidos en nombre del CICSEF a un evento que nos convoca a todos, no solamente como judíos, sino también como sociedad. Como ustedes saben, en la actualidad hablamos de un mundo globalizado, un mundo donde no hay fronteras y donde todo lo bueno y todo lo malo también pasa de un lado al otro. La charla de hoy tiene mucha vigencia y no deja de ser recurrente a lo largo de la historia. Es por eso que junto al senador Eric Calcaño hoy estaremos hablando sobre la peste negra y la falsa acusación de los judíos. Antes de pasarle la palabra al presidente del CICSEF, el doctor Mario Cohen, y darle el inicio al evento, queremos agradecerles a todas las entidades que nos acompañan y nos auspician a lo largo y ancho de todo el continente, y ellas son la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESERA, la Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, y FESERA, la Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina. La presentación estará a cargo, como dije recién, del doctor Mario Eduardo Cohen. Así que, de mi parte, pedirles, como siempre, que me envíen desde dónde nos están viendo, y por el otro lado, decirles que se queden del otro lado de la pantalla hasta el final, porque tenemos para anunciarles, ahí veo a Paquita que me muestra una bandera de Venezuela, si no vi mal. No dejen de quedarse hasta el final, que tenemos para recomendarles la próxima charla, el próximo encuentro con el CICSEF, que es un encuentro súper interesante. Así que ahora sí, muy bienvenidos todos. Mario, adelante, el pueblo, la gente te aclama. Bueno, buenas tardes, buenas noches a los que nos ven desde Europa. Gracias en nombre del CICSEF, gracias por estar con nosotros. Y les quería hacer una leve descripción del currículum del senador, ahora mandato cumplido, de Eric Calcaño. Nosotros un altísimo honor tenerlo con nosotros, porque es una autoridad, diríamos, intelectual de primer orden. Entre otras cosas, fue embajador argentino en Francia, tiene varios libros escritos, fue diputado de la Nación, senador de la Nación, y entre los muchos profesores en universidades, tiene diploma de estudios universitarios generales de lingüística, en sociología, licenciatura en sociología, maestría de sociología general, todo ello en la Universidad de París 5, René Descartes. Diploma de magíster en ciencias sociales también en la Universidad de René Descartes, diploma de estudios avanzados en sociología, diploma internacional de administración pública, y también fue gran oficial de la Orden Nacional del Mérito en Francia. Entonces, para nosotros es un altísimo honor que una personalidad como Eric haya querido colaborar con nosotros y darnos el anticipo de su libro. Está trabajando desde hace más de un año en un libro sobre las pestes en todas las épocas, en toda la historia. Y entonces es por primera vez que Eric abre el libro en un capítulo, y ese capítulo relacionado con la peste negra y los judíos, y vamos a escuchar por primera vez entonces su conclusión. ¿Por qué es tan importante la peste negra? Porque significó, bueno, la muerte quizá un tercio de la población mundial. Y como estamos dentro de una epidemia como el coronavirus, nos pareció oportuno conocer qué pasó en esas oportunidades anteriores y cómo
¿Qué puede llegar a pasar en la actualidad? La peste negra, como decíamos, fue una de las catástrofes más grandes en la historia de la humanidad. Pero lo importante, como dice Eric Calcaño, no es tanto el hecho del virus en sí, sino como el comportamiento que adoptaron la gente con motivo de ese virus. Y nos preguntamos, yo pregunto, ¿qué tiene que ver el virus con los judíos? En principio, nada. Pero ¿por qué fueron masacradas decenas de comunidades judías? ¿Por qué? Entonces, Eric Calcaño nos va a tratar de explicar cómo es la génesis del inicio de esta persecución contra los judíos y que es el nacimiento del antisemitismo moderno. Cómo el miedo, cómo el prejuicio son creadores de acciones contra el diferente, el judío, el gitano, el pobre, el desposeído. Lo que podemos decir nosotros es que esta época sembró las semillas del antisemitismo moderno. Y como curiosidad, entre todas las cosas que nos va a decir Eric Calcaño, le voy a pedir que nos cuente por qué hubo una comunidad judía gigante en Polonia y qué tiene que ver con la peste negra. Mucho, mucho. Entonces, déjenme leer algún párrafo que publicó poéticamente Eric Calcaño en La Nación hace unos poquitos meses, ¿no? Y decía que la pandemia es un fenómeno biológico. La peste es una representación social que se inscribe en el tiempo largo de Brodel y pertenece a la memoria de la civilización. Es notable que con la experiencia acumulada de miles de años, las reacciones, comportamientos y prejuicios sean similares. No todos morían, decía La Fontaine en el siglo XVII, pero todos quedaron golpeados. Nosotros, en la actualidad, estamos golpeados por la actual pandemia. Y nos interesa saber sobremanera qué es lo que pasó en la peste negra y para entender la actitud que tienen los seres humanos ante el miedo, ante el prejuicio, etc. Eric seguramente nos va a hablar de decenas de reacciones que tuvieron la gente en aquel momento, ¿no? Desconocimiento de la epidemia, de invocar a dioses, pogrom contra judíos, quema de brujas, etcétera, etcétera. Todo ese comportamiento rarísimo tiene una génesis. Y Eric seguramente nos la va a contar. Es un honor darle la palabra a Eric Calcaño, un amigo. Gracias en nombre de SIGSEF y todas las instituciones que están auspiciando esta actividad. Estamos honrados de escucharte. Gracias, Eric. Muchas gracias, doctor. Creo que sus palabras explican básicamente por la amistad que nos une. Y para mí sí es un privilegio, un honor. Y bueno, es cierto, aprovechando el COVID, el coronavirus, me puse y como estoy en mi casa, no soy un trabajador esencial, me puse a escribir sobre el tema de las epidemias, las pandemias, las pestes. Y llegando a la peste negra, que es la segunda gran oleada de lo que va a ser el Yersinia pestis, es decir, el bichito que provoca la peste negra, quedé realmente sorprendido porque en las fuentes que consulté, la enciclopedia judaica de 1906, una enciclopedia judía más reciente, en 14 tomos creo, de 340 comunidades judías que había en el Sacro Imperio Romano Germánico, más o menos el territorio de Alemania, todas fueron atacadas. Solo 2 o 3 fueron protegidas, una decena intentó la autodefensa y 70 fueron totalmente destruidas. Entonces, uno empieza a ver, yo en la adolescencia había leído un libro de una historiadora llamada Bárbara Tuchman, que se llamaba Un espejo lejano, el calamitoso siglo XIV. Y entonces, releyendo ahora, resignificando el asunto, vemos muy bien que la pandemia es un hecho biológico.
como dijo el doctor recién. Es decir, los reservorios de la peste negra, de lo que después, a fin del siglo XIX, se va a llamar la Yersinia pestis, están desde Mongolia hasta el norte de la India, pasando por China. Viven en un equilibrio ecológico muy tenue, muy frágil. Cuando sube un poco la temperatura, estos microbios, estos gérmenes, tienen una sobrepoblación e invaden territorios y animales que no deberían invadir. Y es así como, a través de la contaminación de los piojos, llegan a las ratas, al ratus ratus. Las ratas obviamente siguen a los seres humanos en sus caminos comerciales, en sus peregrinaciones, en sus descubrimientos, y van pasando de rata en rata. Ahora, porque la peste mata a la rata también, pero el momento grave está en cuando el piojo pasa de la rata al hombre, al ser humano. Y ahí no solo se da el contagio vía piojo, digamos, sino que es lo que da los bubones bajo las axilas y en las ingles y la gangrena en los pies y en los dedos, sino que da un contagio por los pulmones, da un contagio aéreo. Y ahí la gente que se agarraba a la peste de bubones tenía el 50% de chances de sobrevivir, y la gente que se agarraba a la peste pulmonar no tenía chances de sobrevivir. Tarda 15 años en llegar la peste negra de Mongolia a China hasta Europa. Ahí por Crimea los mongoles estaban sitiando una fortaleza de los genoveses, entonces como tenían muchos muertos de peste le tiraron los cadáveres por encima de las murallas con catapulta, los genoveses huyeron contagiados, y ahí ingresó la peste por Génova, por Venecia, por el sur de Italia, y se va a expandir en los 4 o 5 años posteriores. ¿Y por qué la persecución a los judíos? Porque había, y es muy importante, ahora, hasta ahí terminamos de hablar de la pandemia. Ahora empezamos a hablar de la peste como fenómeno social. ¿Por qué la persecución a los judíos? No fue que un día dijeron, tenemos peste, vayamos a matar judíos. No. Había antes un cuerpo doctrinario, institucional, en el cual podemos citar a Juan de Antioquía, conocido como San Juan Cristóstomo, que vivió del 347 al 407, es decir, casi 1000 años antes que la peste negra, que condenaba a los judíos y a los cristianos judaizantes, y a los cristianos que iban a las fiestas judías. Porque, y acá esta es una cuestión importante, San Juan Cristóstomo es el que los denuncia como los asesinos de Cristo. Entonces ya tenemos un concepto fuerte que se da al principio del cristianismo como religión de Estado. Después Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, uno de los padres cardenales, de los pensadores cardenales de la Iglesia, declaró que los judíos eran proscriptos porque no aceptaron la redención a través de Cristo. Y la dispersión de los judíos era considerado como el castigo por su incredulidad. Hasta la captura de Jerusalén por los musulmanes era culpa de los judíos. Es decir, cualquier cosa mala que sucediera, nosotros ya tenemos el cuerpo conceptual de designar al culpable. Legal, política, físicamente, los judíos no tenían ningún derecho. Los judíos no podían testificar contra un cristiano. Después, en el siglo XVI y XVII, se van a hacer ceremonias profundamente humillantes para que los judíos no testifiquen, etc. Y encima, tenemos que en el siglo XI empiezan las cruzadas. Las cruzadas eran contra los infieles, contra los musulmanes, pero los cruzados, en camino a Jerusalén, liquidaban las comunidades judías que existían, porque claro, era más fácil matar personas desarmadas que después enfrentarse contra guerreros ahí en Medio Oriente. Detalle, Amin Malouf, un historiador libanés, escribió Las cruzadas vistas por los árabes, en el cual señala la alianza de los musulmanes y de los judíos contra los cruzados, y que los guerreros judíos iban siempre a los lugares más difíciles porque sabían que si ganaban los cruzados no tenían posibilidad de sobrevivir. Después tenemos a Inocencio III, que en 1215 obliga a los judíos a llevar un sombrero específico, sombrero con punta, o un círculo amarillo, cuando leí esto me pareció terrible, o morado, tanto en el pecho como en la espalda, para que pudieran ser reconocidos. ¿Por qué un círculo? Porque son los supuestos 30 denarios por los que Judas, o qué nombre, vende a Jesús. Pero tenía que ser redondo y amarillo. Entonces, fíjense
cómo hay cosas que uno cree que son del siglo XX que en realidad vienen de mucho tiempo antes. Después, durante el siglo XIII, encontramos en Europa muchos juicios contra judíos, tanto en Inglaterra como en Francia, que eran acusados de robar niños cristianos para usarlos en ritos inconfesables. Y están los registros de esos juicios, en los cuales los jueces, la justicia del medioevo tampoco era algo muy lindo, pero los jueces dicen: no tenemos ninguna prueba, no encontramos nada. A veces eran chicos que se perdían en el bosque o chicos que se morían de hambre, pero se acusaba a los judíos enseguida de hacer este tipo de ceremonias que por supuesto jamás existieron. Cuando llega la peste, la peste negra, evidentemente se interpretaba que era un castigo divino. Las sociedades, frente a fenómenos que no pueden explicar, tratan de encontrarle un sentido a la catástrofe como modo de asir la realidad. Y en general se equivocan. En este caso, cuando llega la peste a Europa, voy a tratar de acortar un poco porque creo que se me está yendo el tiempo, voy a tomar 3 ejemplos de persecución. Tranquilo que venimos bien, Eric. Uno, venimos muy venimos bien, bueno, porque había dicho que la Yersinia pestis vive de un equilibrio ecológico muy tenue. A principios del siglo XIV hubo varias erupciones volcánicas que crearon una especie de velo sobre la atmósfera y crearon un calentamiento global, crearon un efecto climático, subió la temperatura y estos bichitos salieron a dar vueltas por ahí. Y en 1333 empieza a haber muy malas cosechas en la región de Cataluña, en la ciudad de Tàrrega, en España. Y cuando llega el verano de 1348, la sociedad ya estaba muy mal. Muchos campesinos y muchos propietarios de tierra y muchos artesanos le habían pedido prestado a los judíos, que evidentemente, como no podían hacer demasiadas cosas, estaban todos prohibidos, eran financistas minoristas. No había en ese momento grandes banqueros judíos, como sí los habrá después, pero era sobre todo banca minorista. ¿Y qué hicieron entonces? Aprovecharon que era la cólera de Dios que se abatía sobre que además está en la Biblia, que en el Nuevo Testamento, que se abatía sobre la comunidad, para decir: está claro que la presencia de los judíos, que son los asesinos de Cristo, que roban niños, que hacen todas las cosas malas, ergo tenemos que deshacernos de ellos para que la peste se vaya. Está la señal de Dios. Claro, en Barcelona también intentaron hacer lo mismo, pero el rey de entonces, Pere III el Ceremonioso, o Pedro IV, rey de Aragón, decían lo mismo, defendió un poco a los judíos de Barcelona, y no pudo hacer lo mismo, desgraciadamente, con la comunidad en Tàrrega, que eran unos 100, 120, que fueron masacrados todos, hombres, mujeres y niños, y tirados después los cadáveres a un pozo. Pedro IV arma toda una investigación, busca, denuncia a los individuos que arengaron al pueblo para dejar de lado el miedo de Dios y nuestra autoridad, incitados por un espíritu diabólico, armados deliberadamente, atacaron la comunidad judía, la Almaja, al grito de «mueran los traidores». Es decir, cualquier cosa, pero se condensan los sentidos, se condensan los miedos. Ahí después en Tàrrega hoy se hicieron excavaciones arqueológicas y se recuperaron muchos de los cuerpos y se recuperaron mucho de lo que quedó ahí como testimonio. Más grave es que la peste negra llegó a la ciudad de Chillón, en Suiza, en 1348. Y ahí las autoridades municipales arrestaron y torturaron a varios judíos. Un tal Baladignus, judío, confesó bajo tormento que existía una conspiración judía para envenenar a toda la cristiandad. El complot judío, bueno, acá tenemos la semilla del mal. Perdón, Eric, entonces el tipo... Sí. ¿Podés repetir algo que dijiste recién? ¿Bajo qué circunstancia tuvo que decir eso? Sí, arrestado y torturado, bajo tortura. La tortura en el medioevo, digamos que era era considerado un procedimiento judicial, pero bajo tortura, este señor Baladignus confesó, como confesaría cualquier persona que lo torture, confesaría que hubiera matado él personalmente a Jesús, por último. Pero había una conspiración judía mundial para envenenar a toda la cristiandad, en la cual estaba metido Jacob Pascate, rabino de Toledo, un Peiret de Chamberí y una Boguet de Ginebra, y además estaban aliados con el rey Moro de Granada. Entonces, fíjense
cómo frente a lo irracional, a la muerte irracional, a la muerte aleatoria, a la muerte masiva provocada por la peste, se le está tratando de dar una racionalización social a un fenómeno biológico que en ese momento claramente no tenían la manera de entenderlo. Pero esto es lo grave y esto es lo interesante, que acá yo no he visto rastros anteriores, pero acá empieza la cuestión de que hay un plan judío para, en este caso, envenenar a toda la cristiandad. ¿Cómo lo envenenaban? Bueno, porque también estaba especificado que usaban corazones de cristianos, sapos, lagartijas, carne humana, hostias consagradas, y eso tenía que ser arrojado a los pozos donde los cristianos bebiesen agua. Y también estos judíos se habían aliado con los leprosos para envenenar los pozos. Entonces fíjense, la lepra, los leprosarios, los judíos, los diferentes, que además, por las costumbres higiénicas de los judíos, que se lavaban las manos, que tenían unas costumbres de cuidado del cuerpo que no tenían los cristianos, evidentemente la peste, la pandemia los afectaba menos. Entonces, si los afecta menos es que tienen un pacto con la peste. Clemente VII, el papa de Aviñón, dijo que no tenía sentido atacar a los judíos que morían tanto como los cristianos y prohibió en el territorio papal atacarlos. Pero en el resto de Europa fue una masacre. Así en Estrasburgo, en 1349, porque estas ciudades suizas enseguida mandaron mensajes a las otras ciudades, en particular en el Sacro Imperio Romano Germánico, para avisar de esta conspiración y para cuidarse de no tomar de los pozos envenenados. Y entonces, en 1349, antes que la peste llegue a la ciudad de Estrasburgo, porque vamos a hablar de Estrasburgo, antes de que llegue, así que no había peste, ya se arma la masacre. Ahora, en ese sentido, el intendente de Estrasburgo, Pedro Schwarber, vale la pena recordarlo, hizo un discurso y dijo: no tengo conocimiento, porque estaban los artesanos, los carniceros, los pequeños comerciantes, muchos burgueses de la ciudad, que decían: tenemos que librarnos de la peste, puesto que esto ofende a Dios, entonces vamos a hacer un pogrom. No tengo conocimiento, dijo Schwarber, de ninguna acción criminal cometida por nuestros judíos. Hemos examinado cuidadosamente los pozos de la ciudad y en ningún lugar hemos descubierto rastro de sustancias venenosas. No tenemos derecho a matar inocentes, cualquiera sea la religión a la que pertenecen. Nosotros hemos recibido recientemente de nuestros israelitas una fuerte suma de dinero, mediante la cual nosotros les hemos garantizado la seguridad de sus personas y de sus bienes. Esa garantía les fue dada y la carta fue sellada con el gran sello de la ciudad. Si le está hablando el intendente. Un señor de la burguesía de la clase alta de Estrasburgo, que estaba acompañado en esto por su consejo municipal. Esta garantía le fue dada y la carta fue sellada con el gran sello de la ciudad. Siempre se debe ser fiel a la palabra dada, incluso a judíos, y nada excusaría el perjurio con lo cual los cristianos se harían culpables frente a ellos. Mucho se habló de envenenamiento de estos tiempos, pero creo que en este asunto las grandes riquezas de las que se quieren hacer perecer son el verdadero veneno, y el único del que no se habla. Muchos burgueses y artesanos les deben fuertes sumas de dinero y encontraría muy ventajoso liberarse matando a los acreedores. Por eso exigen con tanto encarnizamiento que se proceda a la masacre. Por supuesto, estas palabras del Landmeister de Estrasburgo no fueron escuchadas. Lo que le dijeron, y esto es también interesante, es que estaba vendido a los judíos. Claro, ¿por qué los defiende? No porque tenga argumentos racionales. No hay pozos envenenados, estamos todos en la misma, somos una comunidad. No, si él apoyaba a los judíos, estaba vendido a los judíos. Fue derrocado de su cargo, privado de sus bienes, excluido de la ciudadanía y exilado de por vida. Después, a los 2000 integrantes de la comunidad judía de Estrasburgo fueron arrastrados hasta el cementerio, donde ella había preparado una especie de plataforma de madera que fue prendida a fuego y iban tirando a las personas, mientras algunos dominicanos o franciscanos u otras personas de la religión católica, cristiana, como quiero llamarlo, querían agarrar a los hijos judíos de sus madres, les querían arrancar para bautizarlos, pero cuando lo lograban hacer, después de bautizarlos, también los tiraban al fuego. Así que las madres judías en general o tiraban sus hijos al fuego y se tiraban después atrás de ellos, o se tiraban junto con sus hijos. 2000 muertos. Después hay un acontecimiento importante que, como había que sufrir para redimir a la peste,
Se hacen procesiones de unos tipos llamados flagelantes, cristianos, que iban por las rutas pegándose en la espalda, llegaban a una ciudad, esto sobre todo en el Sacro Imperio Romano Germánico, llegaban a una ciudad, leían una carta, porque el que los manejaba sabía leer, leían una carta mandada por Dios para explicar por qué iban a hacer esto y aquello, y en general, además de autoflagelarse, era el inicio de las persecuciones, de las masacres, de los asesinatos. Lo que además, estas procesiones contribuyen a esparcir la peste. Es terrible. Así fueron atacadas 340 comunidades. En 74 fueron totalmente exterminados. En la ciudad de Maguncia se dio el caso que la comunidad tenía 6.000 integrantes y resistieron las armas en la mano. El primer día repeliendo el ataque y infligiendo entre 200 y 400 bajas. Al otro día ya estuvieron superados en número por los agresores y por los flagelantes, así que las familias judías se retiraron a sus domicilios y les prendieron fuego. 6.000 muertos. La actitud del emperador Carlos IV del Sacro Imperio Romano Germánico es realmente repugnante, porque el tipo no quería masacres, pero al mismo tiempo perdonó a los asesinos en tanto y en cuanto le pagaran el impuesto que le debían los judíos. Es decir, los negoció. Digo, bueno, ustedes nos mataron en condiciones horribles, yo los perdono, pero me tienen que poner la plata. Y lo peor de todo, Carlos IV, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, negociaba con sus nobles o con su corte a ver quién se quedaba con las mejores casas de judíos de Nuremberg, por ejemplo, cuando llegue la próxima matanza de judíos. Es decir, decían, bueno, no, mira, vos arreglás conmigo y te quedás con esa casa en la próxima matanza. Con lo cual era una locura absoluta, en la cual vemos bien que las intenciones antisemitas son preexistentes, y la peste, con el hecho social, el reflejo social de una pandemia, de un hecho biológico, ya había estructuras que permitían eso. Acá, bueno, está el mapa de los flagelantes, todo el lugar donde fueron, pero no se dio así. Yo en el mapa, viendo dónde había llegado la peste, que llegó a toda Europa, no llegó a Polonia, donde reinaba un tal Casimiro III, que impuso una distancia social mandando su ejército a las fronteras. Evidentemente, los judíos del Sacro Imperio Romano Germánico huían desesperadamente, y Casimiro III los dejó pasar. Hubo episodios de violencia contra los judíos también en Polonia, pero menos. Y Polonia, en esta epidemia de la peste negra, quedó aislada. Y Casimiro los recibió a los judíos, según la Enciclopedia Judía de 1906, fijó la tasa de interés en un 8,33% anual, que eso era un acto tendiente al bienestar del país, tanto como de los judíos, que sobresalieron en el comercio, en las manufacturas y en la agricultura. Claro, Casimiro ve llegar un montón de gente capacitada, que sabe hacer sus cosas, que además son buenos en finanzas, y el tipo recibe, como se dice, como hay un dicho que dice que recibió un país en madera y devolvió un país en piedra. 54 castillos, universidades, duplicó el territorio de Polonia, es decir, parece ser una constante que los países que tratan bien a los judíos les va bien y los países que tratan mal a los judíos les va mal. Entonces, Casimiro, como después nuestro querido sultán turco, que va a buscar a toda esa inteligencia de la cual los españoles querían deshacerse y de la que no se recuperaron, bueno, es una cuestión importante. Después lo que tenemos, esto es para la parte de peste negra, pero el ataque a los judíos es permanente en cualquier peste. Trátese de alguna peste bubónica, trátese del cólera, trátese de la fiebre amarilla. En Europa vamos a ver a cada episodio de pandemia en cualquier ciudad, en España o en Francia, bueno, yo estudié sobre todo Francia, que lo primero que dicen es, bueno, que los judíos, los pobres, se vayan porque nos contaminan. La ciudad de Montpellier quizás sea un poquito distinto, porque ahí la Facultad de Medicina está fundada y gerenciada por judíos o criptojudíos, como se decía, que eran lo que estaba más adelante en medicina en la época.
Y eso quedó. Estoy estudiando ahora para el libro la crisis política en Italia a fin del siglo XIX, en una peste de cólera que hubo en Nápoles. Y también, de nuevo, judíos. Y si no hay judíos, gitanos. Ahora, los gitanos, Lombroso, por ejemplo, el señor que creía que los cráneos decían la verdad, de nuevo, veamos esta cuestión del racismo, la ciencia también puede ir para el lado equivocado, les achaca a los gitanos exactamente lo mismo de lo cual fueron acusados los judíos. Y entonces la policía italiana va a examinar los carromatos de los gitanos y dice, no, están limpios, no hay ningún enfermo, acá no pasa nada. Igual los expulsan, igual los agreden o los asesinan, igual les tiran los carromatos al mar. Es decir, hay un patrón de comportamiento, creo yo, que se da cuando la pandemia se convierte en peste, cuando uno no tiene los medios científicos, porque por suerte la ciencia avanzó mucho en todo el combate a las pandemias, pero las estructuras mentales siguen igual. Tanto y también, no encontré la cita porque son muchos libros los consultados, pero hubo un analista político que agarró el mapa de las persecuciones a los judíos en la peste negra y después los resultados electorales del Partido Nacional Socialista. Y las ciudades donde peor le iba a los nazis eran las ciudades donde los judíos habían sido protegidos. Sí, creer o reventar. Sí, en Colonia o incluso en Viena. Viena es una ciudad que cuando llegan los flagelantes los reprimen para que no toquen, es una comunidad, ahí el poder político defiende a su comunidad. Después, bueno, hay otras comunidades como la de Maguncia que resistió hasta el final. Pero me parece muy importante porque encontramos los mismos patrones de comportamiento e incluso las mismas acusaciones, sin ningún asidero, es decir, sin pruebas. No es que hubo un judío que le pegó con un palo a un cristiano y entonces armó un quilombo. Jamás sucedió. Nunca encontraron un caso de un pozo, de algo, de lo que fuera. Pero los prejuicios y los prejuicios institucionales crean realidad y crean una realidad extremadamente nefasta. Ahora, la pregunta es, habida cuenta que siempre fue una constante. Muy importante, perdón, me olvidaba y ya pasamos a otra etapa, lo que diga Ilan. Cuando no encontraban pruebas de que los judíos mataban chicos, envenenaban pozos, desacraban hostias, lo que se decía era que eran tan hábiles que por eso no se encontraban pruebas. Así que no haya pruebas demuestra que son culpables. Es decir, lo que a mí me deja escribir sobre la peste, y espero que salga el libro a fin de año, el principio que viene, es que la civilización somos realmente la cáscara de un huevo. Somos muy finitos, se rasca un poco y sale la barbarie. Y somos efectivamente, bueno, y la historia de los judíos así lo demuestra, y es tan triste que seamos nada más que la cascarita del huevo, porque cuidado que ese es el huevo de la serpiente. Muchas gracias. Gracias, Eric. La verdad es que me estuvieron escribiendo un poco. ¿Vos tenías miedo que el tiempo no te alcance? Sí, sí. Te sobró el tiempo. Bueno. Puedo contar más, tengo más. Quiero que cuentes un poco más, pero simplemente me anoté una de las cositas que dijiste y quiero que también traigamos el tema a la actualidad, porque hoy no estamos en la peste negra, pero estamos en la pandemia del coronavirus. Y vos hablaste de lo siguiente: conspiración judía mundial, círculo amarillo para distinguir a los judíos, tortura a los judíos por su simple condición de judíos, y judíos emigrando de un país a otro. ¿Me repetís cuándo fue la peste negra, más o menos en qué año? 1348, las fechas oficiales son 1348, 1352. O sea, estamos hablando que la humanidad, ¿cuántos años después volvió a repetir cuántos de estos patrones? De vuelta a los judíos distinguidos con una todo el tiempo de David y migrando de un país a otro, siendo torturados, perseguidos, acusados de todo. Cuando yo vi que les ponían el círculo amarillo o morado, por orden de Inocencio, no sé cuánto, es terrible. Es decir, ahí está todo. Ahí está la semilla del mal, de lo institucional. Y
y esa legitimación, esa creación de sentido común, del sentido común más abyecto, que es decir, bueno, esto nos lo podemos cargar porque no pasa nada. Y tenemos un beneficio económico, guarda, porque liquidaba las deudas, liquidaban los deudores, o Carlos IV del Sacro Imperio decía, después nos vamos a quedar con sus riquezas. ¿Cuánto de esas acusaciones hoy, que en algunos países dicen que es una pandemia de culpa de los chinos, el COVID, o que es culpa de tal cosa, o de los inmigrantes, o de otras cosas, vos ayer me mostraste las caricaturas iraníes. Exactamente, que era algo que, son que quería lo mismo. compartir. Sí, para hablar un poco de la actualidad y también después te paso a las preguntas de la gente. Mientras tanto te pido, mientras que yo voy buscando las caricaturas iraníes para mostrar y poner en contexto un poco, me piden si podés repetir el título del libro de Bárbara Tuchman. Ah, Bárbara Tuchman. Sí, Tuchman. Es Un espejo lejano. El calamitoso siglo XIV. Muy buena. Bárbara Tuchman es una muy buena historiadora norteamericana, desgraciadamente ya fallecida, que tiene libros muy buenos también, muy de actualidad, desgraciadamente. La marcha de la locura, o cómo la locura influye en la historia, cómo se toman malas decisiones sabiendo que son malas decisiones. Acá está la señora Tuchman. No sé ahora lo vamos a mostrar bien en contexto. Está la señora Tuchman. Acá le estamos mostrando a la gente y lo vamos a poner en contexto para que sepan un poco. Ah, bueno, acá está. Estos fueron los inicios de la pandemia, cuando en Irán la situación estaba completamente descontrolada. Desde el Ministerio de Salud de Irán lanzaron, como por así decir, una competencia para ver quién explicaba mejor el origen del coronavirus. Entonces, los caricaturistas realizaron las siguientes demostraciones. Por supuesto, Estados Unidos, acá se puede ver un gorro con un Magen David disparciendo por toda Europa el coronavirus. Creo que las imágenes hablan por sí solas, científicos de laboratorio con la insignia del Mossad, vendría a ser preparando el coronavirus para ser lanzado por todo el mundo. O sea, evidentemente, bueno, Eric, pero ¿qué nos dice eso? Nos dice que el sistema de salud iraní es muy malo, porque la pandemia, acelera, revela y devela las situaciones. Entonces, como el sistema de salud debía ser muy malo y los que fallecen en general son los pobres, había que darles otra cosa para decir, no, el régimen no es culpa del régimen, es culpa de los judíos que quieren conquistar el mundo, bla, bla, bla. Conocemos es un patrón que se va repitiendo, ¿no? A lo largo siempre del tiempo, lamentablemente. Y eso es un invariante de la peste, porque los que mueren en la peste en general siempre son los pobres, los marginales. En el Colegio de Cardenales de Clemente VII tuvo un 20% de fallecidos comparado al 30-60% del resto. Es decir, a mayor ingreso más chances tenés de salvarte, lo cual es lógico, porque estás mejor alimentado, tenés mejor defensas, sabés más o menos cómo manejar la cuestión sanitaria. Cuanto menos recursos tiene la persona, menos alimentado está, más fácil es. Eso se ve muy bien en el cólera, sobre todo en el cólera cuando avanza la ciencia. De hecho, el estómago humano, un estómago bien alimentado, liquida el vibrión del cólera, pero un estómago mal alimentado no. Entonces, son esas cosas que uno dice, bueno, acá nosotros estamos en un predicamento en el cual no solo hay que pelear por nuestras ideas y nuestras convicciones y por la modernidad, sino que hay que volver a pelear por las evidencias científicas. Eso es terrible. Viendo esas caricaturas, uno diría, bueno, pero eso tienen que ser caricaturas del medioevo, tienen que ser caricaturas de la parte oscura del siglo XX, no de ahora. Y entonces, bueno, eso es lo que, contra eso tenemos que lidiar. Sé que también, justo cuando estábamos charlando ayer, hiciste mención a algo muy importante que tiene que ver con los protocolos de los sabios de Sion. Ah, bueno. Que también hagas una mención sobre eso. Rápidamente. Si me permitís, Eric, sí, mientras que vos tomás un vasito de agua, si querés, para relajar un poco la garganta, te quiero comentar lo siguiente. Nos mandaron saludos desde algunas partes del mundo y también desde rincones de acá de la Argentina. Desde Venezuela nos mandaron saludos desde Valencia y desde Caracas, desde Fort Lauderdale en Estados Unidos, desde Colombia, desde Brasil.
Desde aquí en Argentina nos mandaron saludos desde Tucumán, desde Resistencia, Chaco, desde Mercedes, Corrientes, desde La Plata, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires, por supuesto desde la Mi ciudad de ciudad Buenos natal. Aires. Exactamente, desde General Roca, también nos están mandando saludos. Y también desde el CIDICSEF quería mandar un especial saludo a Enrique Sadov, que es historiador y conferencista, autor de varios libros sobre temáticas judías, y también Bien. al profesor Natalio Steiner, director del periódico Comunidades Plus, que al mismo tiempo me pidió por privado si podía hacerte una pregunta, así que yo le abro el micrófono, le respondes a la pregunta y después si querés contás un poquitito sobre los protocolos Dale. de protección. ¿Te parece? Bueno, sí. A ver si lo tengo a Natalio ahí, un segundito. Natalio, ahí te estoy pidiendo activar el micrófono. ¿Lo tenés? Sí, ¿qué tal? ¿Se escucha? Adelante. Hola. Sí, ¿qué tal? Hola, senador, mucho Hola. gusto. ¿Cómo le va? ¿Cómo ¿Está está? bien? Muy bien, lo felicito por la ponencia. Bueno, muchas gracias. Senador, quería hacer una pregunta que está vinculada a lo siguiente. Naturalmente el antisemitismo o la judofobia, como a mí me gusta llamarla por lo menos, Judofobia está bien. está vinculado a un prejuicio muy profundo, muy ancestral de antiguas raíces, que va tomando formas en distintas épocas de la historia también. Acá en la República Argentina, en los orígenes al fin del siglo XIX, también hemos tenido una judofobia intensa sin la presencia de judíos. Prácticamente, salvo si nos vamos a los tiempos de la colonia con el fenómeno de los criptos judíos. Pero para ir al grano con la pregunta, senador, estando usted en el Congreso, ¿no considera que en la Argentina tenemos una ley antidiscriminatoria del año 1987 cuyas penalidades están desfasadas, cuyas improntas jurídicas están desfasadas y que hay que reformularla acorde a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de judofobia? Absolutamente. Me parece además que el judiofóbico, que es un término, yo creo, muy correcto, el antisemita, nos está diciendo algo sobre esa persona, sobre el pensamiento de esa persona, que es un pensamiento peligroso. Hay que defender todas las ideologías y todas las posiciones son respetables que estén dentro de la Carta de Naciones Unidas. Digo, las que están fuera de la Carta de Naciones Unidas no va a poder ser. A ese respecto, creo que hay una judiofobia en la Argentina, existió. Usted refiere bien también todo el periodo de los criptojudíos, pero hay una judeofobia aún antes que existieran la importante comunidad que tenemos, por ejemplo, en la novela La Bolsa, ¿no? Ahí tenemos un claro ejemplo de judeofobia. Esa cosa importada de los lugares más oscuros de Europa. Y también tenemos, bueno, durante la Semana Trágica hay un pogrom que relata Pini Wald en Koshmar, sin hablar de un montón de antisemitas notorios que ocuparon lugares importantes en el Estado, con lo cual, sinceramente, no valía la pena tener criminales de guerra nazis, ya bastante tenemos con nuestros antisemitas vernáculos. Y a ese respecto, que creo yo que efectivamente hay que hacer una ley específica, pero hay que dotarla de poder de policía. Porque si no hacemos leyes, yo todavía estoy bregando para que salga la ley Maimónides. Las leyes, para que funcionen, tienen que tener la capacidad de ser ejecutadas. Si no, estamos todos muy contentos con un texto, pero no está. Ahí viene un poco lo que... Esto es público, ¿no? Lo escuchamos todos. ¿No? ¿Irán? A ver, yo veo con las caras que me dice que sí, Gra me dice que sí, Listo, Paquita bárbaro. me dice que sí. Porque cuando yo era adolescente, en los kioscos de Buenos Aires se vendían los protocolos de los sabios de Sion. Y se vendían obras de León de Grel, que era un rexista belga, un nazi belga, un SS. Sin hablar de la cantidad de croatas que después vinieron a la Argentina, de Ustachis, quiero decir, ¿no? De nazis. El punto está en que eso no puede estar ahí. Digo, hay que efectivamente ejercer una censura por cuestiones de salubridad política, de salubridad social. Es decir, eso no entra en el campo de lo pensable. Sí hay que tener lugares donde se puede estudiar el nacionalsocialismo y el fenómeno del nacionalsocialismo como cúspide de todo lo que venimos hablando hoy, porque siempre hay que acordarse de dónde venimos y de lo que es capaz una sociedad humana.
pero se podía conseguir en los kioscos. Los protocolos del Sabio de Sion, en realidad, es un trabajo que hizo la Okrana, la policía secreta del zar, según dice Umberto Eco, pero que la hizo en base a un diálogo entre Montesquieu y Maquiavelo en Los Infiernos, de un autor francés que no era judeófobo. Además, he leído algunas cosas de él, es bastante divertido, bastante anarquista en realidad. En el cual criticaba el bonapartismo. Y lo que hizo la policía zarista para concoctar el panfleto ese fue cambiar a bonapartistas por judíos y ponerle un par de cosas. Entonces, efectivamente, a partir de ahí, sobre un viejo pensamiento, y ya sabemos que en Rusia el tema de la judeofobia es algo muy fuerte, era poner en forma, era darle siquiera los visos legales o científicos a prejuicios, a miedos que se proyectan. El escritor italiano Curcio Malaparte tiene un libro muy bueno que se llama Caput, que son sus experiencias como corresponsal de guerra italiano en el frente este, ¿no? La guerra en Rusia. Y el tipo cuenta cómo los alemanes, cómo los nazis, atacaban a las mujeres, a los judíos, a los niños, atacaban a todo lo que era débil, porque en el fondo, dice Malaparte, les tenían miedo, ¿no? Una cosa opuesta a toda esa figura que querían construir del superhombre. Una reflexión bastante interesante. Y me parece que eso es lo que hay que buscar. Hay que buscar ese miedo y hay que darle un encuadre cívico y hacer del pogrom de la Semana Trágica había escuchado algunas cosas, pero me enteré leyendo el libro de Piniwald, que acusaron además, bueno, no solo porque era judío y periodista, sino que lo acusaban de ser el futuro presidente de la República Socialista Argentina. Fue defendido, hay que decir las cosas, por Federico Pinedo abuelo, por el abuelo del Federico Pinedo, gratis. Entonces también se demuestra que no todos están ahí. Una cosa que hablamos con Ilana ayer también es que el antisemitismo no es una cuestión de los judíos. El antisemitismo, la judeofobia, debe ser combatido por todo el cuerpo social, por eso una ley estricta, una ley cumplible, una ley con poder de policía, con flagrante delito, nada de juicios, amparos y tirar para adelante. La sola publicación, la sola mención, la sola transcripción por cualquier medio ya debe ser válido como prueba y a otra cosa. Si no, vamos a dejar que pase lo que ya pasó. Digo, eso es... Desgraciadamente la humanidad es, como decir, una cáscara de civilización. Una preguntita, Eric, sí. Si se puede. Te felicito como historiador, en el sentido gracias. que has captado en muchos momentos de la historia un mismo elemento que se va reproduciendo. Y una conclusión, la barbarie no tiene límite, es decir, el miedo puede generar barbarie, es decir, esa unión entre la posibilidad de morir y la búsqueda de un chivo emisario, parecería que por lo que tú has estudiado se repite en muchos lugares, en muchas épocas de la historia, ¿no? Sí, pero tomemos un segundo la figura del chivo emisario. Ahí me van a corregir ustedes. El chivo emisario en la religión judía en realidad es un mensajero, no se mata al chivo, se lo carga de todos los pecados, pero no se lo mata, se lo manda. ¿No? ¿Cómo es? Sí, se lo manda al desierto, claro. Se lo manda al desierto, por lo tanto, es un mensajero. Acá el chivo emisario moderno, digamos, entre comillas, se lo mata. Y además es una barbarie, porque siempre contra los mismos. Eso es lo que es incomprensible. Sino de no existir un acervo doctrinario previo que diga estos son los culpables. Esa es la construcción, creo yo, que habilita a todas las exacciones de que pudimos ver, que son claras en la peste negra, pero que después hemos tenido antes de ayer. Y eso está clarísimo. Por eso la idea de la ley me parece muy buena. Perdón, lo corté, doctor. No, está... Pero quería marcar la diferencia entre un chivo emisario como mensajero hacia Dios y otro, el chivo emisario que se construye, que después con las persecuciones, que no debe ser liquidado. La diferencia de los símbolos, ¿no? Y de las estrategias.
Un tema absolutamente menor, una preguntita absolutamente menor y frívola. No, por favor. Concretamente, vos me contabas ayer que se mataban a los gatos y que justamente al matar a los gatos se aumentaba la pandemia. Ese detalle es curioso, ¿no? Tengamos cuidado con aquellos que reniegan de las evidencias, diciendo, yo no me voy a contagiar, a mí no me va a pasar nada, o yo no uso barbijo, no tomo distancia social, porque en general son los que propagan la epidemia, como los flagelantes, tipos absolutamente criminales, que propagaban la pandemia, y también, bueno, además de los judíos, hay una casa de brujas importante, es decir, toda mujer que pudiera ser curandera o partera, o tener algún tipo de aptitud, inmediatamente una bruja había que quemarle, como el gato era el elemento de contacto con el diablo, también había que matar los gatos, que son los que se comían a las brujas, que eran los que transportaban la peste. Entonces, se amplificaba la peste. Y el Ratus Ratus, que es el que viene de China y de esos lugares, es detenido por el Ratus Norvegicus, que viene del norte, y es así como se termina la peste. La peste se termina en sí misma. Eso es lo terrible. Hoy nosotros, como humanidad, tenemos la posibilidad de demostrar que podemos usar la ciencia para el bien y tener vacunas que funcionen. Pero de nuevo, la vacuna va a ser un ataque a las consecuencias de la pandemia. Pero tenemos que ver las causas. Y si antes eran volcanes, hoy es el calentamiento global, o es la injusticia en las sociedades, o es el miedo al otro. Esas cosas que persisten, desgraciadamente, en lo más oscuro del alma humana. Felicitaciones. Dejo que hagan otra pregunta. Sí, Eric, me están haciendo algunas consultitas acá vía chat. En tu relato hablaste de la huida de los judíos a Polonia. ¿Te acordás en qué año llegan a Polonia? A ver, no, eso no lo vi. Estuve buscando mucho también la cantidad de judíos que fueron asesinados, pero no lo encontré. A ver, eso es... Acá veamos, Esther en 1334... Perdón, Esther me acota y me dice siglo XI. ¿Siglo? XI. Siglo XI. En el siglo XI son las épocas de las cruzadas. En esto sería el siglo, una inmigración importante se dio en el siglo XIV. Un gobernante de Polonia, Boleslao el Pío, ya había otorgado derechos a los judíos en 1264. Y en 1334, Casimiro los extendió a toda Polonia, y fue más lejos inclusive, porque estableció graves delitos para quien profane cementerios judíos, volvemos a la ley contra la judeofobia, y también el que secuestre niños judíos con fines de bautismo será castigado con la pena de muerte. Fíjense qué interesante, que lo que los cristianos le hacían a los judíos era aquello que los cristianos los acusaban de hacer. ¿No? Hay una cosa, hay un traslado ahí que ya es una cuestión psicológica, de acusar a mi enemigo de las cosas que yo hago. Me pregunta... Pero sí, bueno... Sí. Eric, ¿cuál es el libro que recomendaste sobre la Semana Trágica y el autor? Es un libro de Pini Wald. Se consigue, yo lo conseguí por Mercado Libre. Se llama Koshmar. A ver. Koshmar Wald. Ahí está, Koshmar. Koshmar. La pesadilla de Pini Wald. Bien, perfecto. Y ahí hay cosas, uno lee ese libro y dice, esto pasó en Buenos Aires. Estaba la Sociedad Patriótica, había ligas. Sí, además el judío era el agitador, era el intelectual, era el médico, era el escritor, era el campesino, los 8 judíos, era entonces había toda esa cuestión del complot judío mundial, Trotsky, entonces los maximalistas, ahí está Koshmar, de pesadilla, así es. Ahora te voy a traer de vuelta para la Argentina, pero te hago una pregunta que me hizo hace un tiempito que me quedó ahí en el chat
de Jacques Obadia, pido disculpas si no dije bien el nombre, que pregunta ¿para cuándo prevés la aparición de tu libro sobre este tema? No sé, porque uno va descubriendo cosas y más cosas, así que hasta ahora se llama Haciendo la peste, y es un subtitulado Viaje a los territorios pandémicos con la descripción de las costumbres de algunos de sus habitantes. Así que no sé, pero cuando lo tenga te lo mando en PDF para una distribución. Después si consigo publicarlo en alguna editorial mejor, pero prometo regalárselo a CIDICEF. Perfecto. Mientras tanto, ahí veo la cara de felicidad de Leo Abadi, la de Graciela también, y la de todos, porque el CIDICEF es un gran difusor de la cultura, Bueno, y de verdad que tienen una sección con libros también para la gente, para que se puedan acercar. Hacemos como un chivo, un PNP de televisión, www.cidicef.org.ar. ¿Lo dije bien, Gra? ¿Está bien? Sí, pero más allá de todo, que el libro se compre, se venda y se compre, eso, que se edite y se compre. Sí, sí. Si me permitís, al público que está viendo este Zoom, decimos que nada menos que Eric Calcaño fue el que hizo el proyecto para que se declare al 30 de marzo Día de la Cultura Sefardí. Y Sí, bueno, estamos peleando todavía. Estamos luchando en eso y seguramente que algún momento va a salir eso. Y bueno, es un gesto que agradecemos profundamente. Por favor. Adelante. Bien. Es civilizatorio. Está bien recordar hoy quién es Maimónides. Eric, me preguntan si Sí. tenés alguna información o algún registro sobre la peste negra hacia Israel, o sea, en camino a Israel, o si llegó a Israel, algo por el estilo, y al mismo tiempo te voy a preguntar Sí, algunas. pero a ver, ahí tendría que buscarlo. Yo saqué cosas a ver si lo tengo acá, de la enciclopedia judaica. Ahí saqué mucho, saqué cuestiones, bueno, de Estrasburgo, de la sinagoga de Estrasburgo. Y después de la enciclopedia judaica, ¿de qué año es esto? No veo, pero es reciente. Está la enciclopedia judía, la de 1906, y está en la enciclopedia judaica. Ahí hay que ver porque, bueno, tenemos el tema de los musulmanes en ese lugar, y voy a tratar de investigar y de ilustrarme. Lo que sé es que un amigo de Ibn Hatima, un médico andaluz, cuando vio llegar a la peste, pero esto era en Almería, juntó a su familia, juntó víveres y se tapió adentro de su casa, y sobrevivieron todos, con lo cual efectivamente era contagio, etc. Me voy a fijar, voy a investigar precisamente sobre la peste en Israel en esa época. ¿Ves? Cuando uno habla de estos temas y surgen otros temas, así que... Es Pero evidente que sí. calculo que por la cantidad de ritos que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, con la higiene, con las prohibiciones alimentarias, lo que yo vi para Europa era que sobre el porcentaje total de muertos, los judíos era la mitad. Es decir, que si los cristianos morían en un 40%, los judíos en un 20%. Sí, por eso de ahí también la acusación de connivencia y todas esas cosas. Pero bueno, las personas que comen bien y las personas que tienen higiene y se van a enfermar menos que aquellos que no comen bien y no tienen higiene. Me agregan acá un dato, Eric, respecto a lo que dijiste de Koshmar. Me dicen que se llama así por una calle de Polonia. Me dicen por aquí. Puede ser. El libro es terrible. El libro es... uno ve las escenas, uno se va imaginando las escenas y es... Y el Estado argentino que le hace juicio, porque le hacen juicio a Pini Gualdi y todo. No tenían pruebas, de nuevo, los acusan de cosas de las cuales al final no hay pruebas. Bien. Ahora, siempre los mismos. Si te parece, Eric, pasamos a algunas preguntitas de la gente y después quiero que cuentes algo, porque muchos nos sorprendimos cuando en las primeras manifestaciones acá en Argentina, que eran mucho más virulentas que las últimas, apareció una bandera
con los colores de Argentina que decía Soros o Perón. ¿Qué tiene que ver eso? Soros, como similar a Bill Gates, o George Soros. Perón, George Soros o Perón. Quiero que me digas a ver qué relación encontrás eso con los protocolos de los sabios de Sion. Porque también vimos en algunos canales de televisión que algunos hablaban de un nuevo orden mundial y el sionismo y demás. A ver si después lo Y pueden... bueno, lo que pasa es que hay un complot de Bill Gates, de Hollywood, que está manejado por los judíos, Hollywood. Si no, pregúntenle a Mel Brooks, que quieren beneficiarse con la vacuna, o a menos que sea un complot chino en que Xi Jinping quiere dar un golpe al capitalismo, a menos que sea alguna cosa de Putin. Digo, las explicaciones en términos de complot son muy populares porque son simples. Niegan la complejidad de la realidad, o es más fácil decir, no, esto es un plan, hay los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Son una determinada cantidad de personas que se juntan y piensan cómo conquistar el mundo, que en realidad la fantasía de la conquista del mundo por un grupo de personas está originado en novelas francesas, como La historia de los 13, de Balzac. Stendhal ataca mucho a un grupo de personas secretas, pero que en realidad son los jesuitas, porque era muy anticlerical Stendhal, entonces la congregación lo llama, tipo además muy liberal Stendhal. Después hay otros autores también, incluso el Conde de Montecristo, una especie de superhéroe que viene para vengarse. Esas fantasías románticas, digamos, de folletino, de novelas de esa época, luego dan lugar a decir, no, podemos identificar podemos hacer una operación psicológica sobre eso, y efectivamente crear una realidad allí donde no la hay. Pero es que no es que... No, el grupo Bilderberg también, los Illuminati que están siempre ahí en las sombras. Los Illuminati eran un grupo de intelectuales de Baviera. Adam Weintraub era el fundador, era una especie de prepartido político, que los tipos... Se nos quedó tildado, ¿no? O solo mi sí. Ahí Graham me dice que sí. Mario, ahí me lo confirma. Bueno, aprovechamos mientras tanto, Mario, el espacio que nos deja Eric para contarles, si te parece, al resto, cuál es la próxima charla del CIDICSEF. Ustedes saben, esto es entre casa, estas cosas pueden pasar, a todos nos ha pasado en estos 9 meses, no sé ya cuánto tiempo de cuarentena que llevamos, así que lo vamos a aprovechar. Veo ahí a Esther Cuquier, que nos ha dado una charla hace un tiempito, un saludo. Les quiero contar que la próxima charla, la semana que viene, que va a ser el miércoles 18 de noviembre a las 17 horas de Argentina, estará a cargo de Moisés Hassan, y la temática será sobre los salvadores españoles y portugueses en el Holocausto. Y me parece que una frase muy linda que se eligió desde el CIDICSEF para promocionar este encuentro es: cuando la solidaridad supera al deber. Así que yo por lo menos no me la voy a perder, pero no como moderador, sino como espectador. Es como la charla que estamos teniendo ahora con Eric, que no me la quiero perder. Mario. Bueno, mientras Eric se vuelve al ruedo, que debemos agradecerle profundamente toda su investigación y todas las fuentes que ha consultado, y que son ya un año de trabajo y que lo está brindando todo a nosotros de forma, digamos, desinteresada. La verdad es que, bueno, que por ahí veo a Esther, y Esther me preguntaba hace un ratito si el antisemitismo nació en el siglo XIV, en ese momento. Creo que Eric estudió ese tema y en ese momento se potencia. Creo que no dijo Eric que el antisemitismo nació en el 1348, pero digamos, es un punto de potenciación, es un punto de
en que llega a límites terribles, 70 y pico de comunidades destruidas, miles de muertos, heridos, etc. Es una catástrofe judía el 1348. Es un punto de inflexión. Yo creo que el antisemitismo es muy anterior, pero de todas maneras se ha potenciado en la peste negra, ¿no es cierto? Si me permite, doctor, el tema es San Juan Crisóstomo y San Agustín son los primeros tipos que ya, o los que agarran lo que ya existe y le dan un valor canónico al asunto. Y después, otra cuestión derivada es que los judíos eran considerados esclavos del emperador en el Sacro Imperio Romano Germánico. Por eso le tenían que pagar impuestos. Carecían de condición legal. Pero el antisemitismo en realidad para mí viene más desde el fin de la antigüedad clásica y el principio del alto medioevo. Ahí empieza a ver todo eso, a medida también que se le ponen los interdictos a los judíos que no podían hacer esto, no podían hacer lo otro, no podían hacer lo de más allá, y entonces se van especializando en diferentes áreas donde brillan. Y ahí obviamente surge todo eso. Sin hablar de las campañas romanas de destrucción de Jerusalén, ¿no? 2 o 3 veces. Mientras que te aprovechamos, Eric, los últimos 10 minutitos, veo ahí a Leo con la mano arriba, pero quería comentarte que justamente me hicieron un comentario, Elisa me hizo un comentario que dice que acá en Argentina hubo pintadas en una provincia que decían los judíos son los culpables de la pandemia. Mensaje cortito y al eso debería entrar en la ley de judeofobia. Después vamos a hablar de esto porque Argentina está adoptando la definición de IRA del International Holocaust Remember Alliance, o sea, de la asociación que recuerda el Holocausto, que fue justamente el viaje que hizo el presidente Fernández a Israel, y están algunos organismos en Argentina adoptando la definición, esto es súper importante, de IRA para luchar contra el antisemitismo. Ahí la veo a Ellen Gutkowski que me dice que sí. Hace poco la UBA adoptó esta definición para combatir el antisemitismo, la Asociación del Fútbol Argentino adoptó la definición, en Mendoza, en Tucumán, en Entre Ríos, realmente muchas provincias están trabajando en el tema, y es un trabajo de a poco que, como dijimos ayer, Eric, me parece que vas a estar de acuerdo, no lo pueden llevar adelante solamente los judíos, no solamente acá en Argentina. Es una cuestión que hace a la sociedad, a la vida civilizada, a la vida en sociedad civilizada. Ahora, con todos los medios tecnológicos que hay, también se pueden hacer perfiles y buscar en las redes sociales las personas que correspondan a esos perfiles. Evidentemente, si uno agarra el retrato hablado de lo que es un judeófobo o un antisemita, o un grupo judeófobo o un grupo antisemita, con todo lo que hay en Facebook, en Twitter y en todas las redes sociales, también hay que hacer un trabajo preventivo. Es decir, preventivo, un tipo que se manda una expresión judeófoba, ya está, listo. Pero hay que empezar a trabajar para que eso no suceda. Es decir, para mí es civilizatorio, y además no está lejos de las posibilidades. Pero para eso tiene que haber voluntad política, tiene que haber recursos. Tiene que intervenir al INADI y la Policía Federal. Leo Abadi. Bueno, una pequeña semblanza familiar, porque a mi familia la conocía, había algo sorprendente en mi familia, que un bisabuelo mío tenía barba roja, algo que entre los judíos de ascendencia árabe era poco, incluso había una pequeña, digamos, unos pequeños versos que le decían que no voy a repetir porque no sé árabe y seguramente balbucearía lo que no sé. Pero justamente confundiéndolo con un anarquista por tener barba roja, lo subieron a un camión y bueno, cuando a mi bisabuelo, entonces mi papá me lo contaba de su abuelo, en la semana trágica, lo subieron a un camión de la policía y cuando lo escucharon hablar, que no hablaba español y bueno, cuando más o menos ahí se dieron cuenta que no respondía a un perfil de un anarquista aparentemente, ahí lo bajaron, pero bueno, un poco, simplemente quiero decir eso, solo por tener una barba roja, por ser un poco rubio, ya lo habían, y a inmigrantes ya lo habían confundido con un anarquista y casi sufre las consecuencias de la semana trágica. Lo que yo digo, evidentemente, no es una cuestión de juicio sobre la
sobre la cara de una persona, sino sobre sus expresiones, ¿no? No, está claro, está claro. Bueno, Además, probablemente un anarquista no es un anarquista no puede perseguir a un anarquista por razones políticas, ni puede perseguir a un judío por razones étnicas o raciales o culturales o lo que sea. Lo que nosotros hablamos, me parece, con el tema antisemitismo es cómo combatimos el antisemitismo hoy, porque no van a hacernos la gracia de venir con uniformes negros y con una SS marcada, con una esvástica. Hay que ir a buscarlos ahí donde se esconden. No, lo mío no es... No. Coincido totalmente con vos y sí, una ley que no es ejecutable no es ley, es una expresión de principios, nada más. Sí, bueno. Una declaración de principios. La pregunta que te hacía es esta, Sí. que es la pregunta que te quería hacer, que es un poco sugerente, pero el hecho de que tu libro es un capítulo acerca de los judíos, ¿es por Sí. tu interés a partir de la historia judía o a partir del hecho de que no se puede estudiar la historia de la peste sin hablar de los judíos? Que en realidad es muy difícil estudiar cualquier tema histórico sin hablar de los judíos, si consideramos que hay tres, Marx, Freud y Einstein, que son bastante importantes, sin hablar de los escritores. Por lo tanto, en la propia formación intelectual te van surgiendo ciertas categorías y uno se interroga, ¿por qué esta gente? Digo, yo no soy judío. Mi familia siempre ha tenido amigos, personas a las cuales yo he llamado tío, primos, está ahí inmerso en ese universo. Digo, sin ser judío yo, bastante poco católico soy por demás, pero la cuestión de que es insoslayable porque vos los tenés siempre en determinados momentos de la historia. Momentos que uno puede, en lo que se puede llamar civilización, están ahí. Entonces, si vos no los ponés, estás mutilando la realidad, estás mutilando el análisis que se hace. Y el tema de escribir sobre la peste es uno de los primeros capítulos que trabajé, es porque es paradigmático, es la persecución. Y lo peor de todo es que fue una persecución y nunca más, sino que se repitió a lo largo de toda la historia. Entonces vos vas teniendo además la posición de los no judíos hacia los judíos, también significa a los no judíos. No sé, Marcel Proust, La búsqueda del tiempo perdido. Uno de los personajes importantes es amigo del narrador, es un llamado Bloch, que en realidad es el hermano de Leon Blum, es René Blum, que va a ser asesinado por los nazis. Pero entonces, el asunto Dreyfus, yo me intereso también por el asunto Dreyfus, cuando venía esos hermosos fascículos que editaba el centro editor de Boris Spivakov, ¿por qué lo castigaron a Dreyfus? ¿Qué hizo? ¿Es un traidor a su patria? ¿O el verdadero espía está corriendo? Entonces me parece que todas esas cosas son las que te llevan naturalmente a interesarte por esas cuestiones y después las lecturas, las historias. La unidad alemana de Bismarck la financia un banquero judío. Entonces vos también ves ahí la cuestión en la cual hay una construcción de un enemigo, de un adversario, de un chivo emisario, que hay que destruir, y para mí la política, que es mi oficio, justamente consiste en que no hay que destruir a nadie dentro de la Carta de Naciones Unidas, entiéndase. La verdad que podríamos estar charlando, Eric, creo que horas es poco, días, bueno, semanas, meses y más también, porque da gusto y la verdad es que... Bueno, muchas gracias. Para mí es un honor y Yo del fondo del quiero, corazón. Eric, antes de despedirnos y de vuelta agradecerte, me quedo con una pregunta que hace alguien del público que me la robó de la boca y dice, ¿qué se te ocurre para poder luchar contra el antisemitismo actual? Y antes de que digas algo, quiero recordarle a la gente que esta charla está grabada y que va a ser subida al Facebook del CIDICSEF. Pueden poner en Facebook CIDICSEF y ahí van a ver las grabaciones no solamente de esta charla, sino de todas las anteriores. De nuevo, gracias a todos por venir. Y Eric, quiero escuchar tu respuesta, por favor. No, mi respuesta va a ser simplemente contribuir un poco más a la pregunta.
el judeófobo, el antisemita, hoy no se va a presentar bajo los rasgos de los flagelantes, o de los Einsatzgruppen, o de los nenes bien de la sociedad porteña de los años 20. ¿Cómo es el antisemita hoy? ¿Cómo es el judeófobo? ¿Cuáles son los temas que le molestan? ¿Cómo es esa Bill Gates, Hollywood? Es decir, es una pregunta muy interesante. Creo que hay que rever toda la parte histórica, pero hay que empezar a identificar sobre cuáles son las cuestiones que le molestan, ¿no? O sobre cómo reacciona, en qué está ese odio al judío, cómo lo tiene encubierto, quizás en el odio a otros sectores o a otras personas, y que se empieza por ahí y que después se llega a la cuestión que anida en esas cuestiones. Creo que hay que cuidarse de las teorías complotistas, hay que tener extremo cuidado de las simplificaciones. Creo que todos compartimos ciertos ideales modernos, democráticos, la importancia del diálogo, de la argumentación, de la discusión, del debate, y que es ahí cuando algo es opinable y una persona viene con algo tajante, ahí hay que empezar a tener cuidado. Porque en el fondo algo va a salir en algún momento, pero la pregunta es válida, desgraciadamente no tengo la respuesta. Me parece que sí, es un fenómeno que se da en muchas culturas, en muchos lugares, que viene de lejos y que hay que estudiarlo y contextualizarlo. Identifiquemos cuál es nuestro adversario y pongamos también, porque era la idea de la ley Maimónides, poner el tema de la cultura, poner el tema de la Argentina. A vos te dijeron, hablamos ayer, a vos te dijeron en la facultad, te dicen, sos judío y también sos argentino, ¿cómo es eso? Digo, ahí, eso es la judeofobia como sentido común, como construcción de sentido común, como dice Gramsci. Es ahí donde nosotros tenemos que ir a militar la idea y a persuadir y a mostrar que esto es una cuestión efectivamente civilizatoria, en un momento donde es algo que no está dado. Y sobre todo, te agrego, Eric, creo que la clave del éxito, si es que se puede decir, es educar. Educar. Pero hay que predicar con el ejemplo, hay que mostrar, hay que llevarlos a sus contradicciones. Esto que vos haces de predicar con el ejemplo. Bueno, muchas gracias, pero yo lo hago con sumo placer y aprendo mucho. Si después podemos compartir estas cosas, mejor. Desde a ya. ver, Mario. 2 palabras nada más para agradecer a Eric, que fue un orgullo, un privilegio escucharte y en el más alto nivel, con profundidad, con calidez humana. Nosotros estamos muy agradecidos a ti y a todos los que han asistido a estas conferencias, que queremos mantener el altísimo nivel que tenemos y lo vamos a seguir manteniendo. No lo dudo. Un minutito nomás de agradecimiento a la comisión directiva que nos apoya en todo momento, a Betty, a María, a Graciela, a Leo, Diana, etcétera, que son los que fortalecen todo esto. Y a Ilan, que es un trabajo denodado por todo esto. Ilan, gracias, pero a Eric, un aplauso creo que le hacemos simbólico de todos para que vean que le estamos totalmente... Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, nos despedimos. Gracias, Irán. Por favor, Eric, fue un placer este segundo encuentro. Si querés dejar alguna red social, algún mail para que la gente te pueda hacer, si tiene alguna consulta más. No soy muy astuto con los mails, pero es calca67, ¿lo podés poner? A ver cómo sacar el chat. Lo voy escribiendo, calca67 @gmail.com. @gmail.com. Sí. Ahí está mandado para todos. También les agradecemos a los que nos acompañaron en Facebook, que estuvieron comentando y estuvimos extrayendo de ahí algunos comentarios. Será hasta la semana que viene. Eric, un placer y un honor y un lujo. Muchas gracias. De hoy. De verdad, muchas gracias. Nos despedimos con un poquito más de música, si te parece. Me encanta. Y ahí la gente se despide con los aplausos. Un gustazo, de verdad.
Será hasta la semana que viene, 5 de la tarde, hora de Argentina. Muestra Torah venerar, Nos vemos. Yerushalayim ensalzar. Buena semana, buena semana. Un abrazo. Alegres y sanos. Un gusto, nos Buena vemos. semana, mos del Dios. Buena semana, mos del Dios.